Saludos, con los adelantos de las noticias más relevantes de la jornada, iniciamos El Mundo Ahora. Acompáñenme en estos 27 minutos de programa. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, elige a China para realizar su primer viaje al extranjero tras la investidura. La visita de 2 días reforzará las relaciones diplomáticas y su asociación estratégica bilateral. El primer ministro de Eslovaquia fue herido de gravedad en un intento de asesinato y fue operado de emergencia. El ministro del Interior eslovaco afirmó que el atentado tuvo motivaciones políticas. Y el pueblo palestino rememora el aniversario 76 del Nakba, hecho que significó la expulsión masiva de sus hogares en territorios que hoy conforman Israel. Marchas alrededor del mundo expresaron su respaldo a la causa palestina. Iniciamos nuestro recorrido por las noticias de mayor impacto en el mundo. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha llegado a Beijing en visita oficial por invitación del líder chino Xi Jinping. Se trata del primer viaje al extranjero del mandatario ruso tras la toma de posesión. Durante la visita de Putin, ambos líderes abordarán en detalle toda la gama de cuestiones sobre asociación integral y cooperación estratégica, identificarán las direcciones claves para un ulterior desarrollo de la cooperación práctica ruso-china, intercambiarán puntos de vista sobre las cuestiones internacionales más relevantes y finalmente firmarán una declaración conjunta y una serie de documentos bilaterales. Putin y Xi también participarán en un evento dedicado al aniversario 75 de las relaciones diplomáticas entre Rusia y China. En el marco de su visita, que se realizará entre el 16 y el 17 de mayo, Putin también se reunirá con el primer ministro chino Li Qiang con el fin de discutir cuestiones de cooperación bilateral en los ámbitos comercial, económico y humanitario. Además, el presidente ruso visitará la ciudad de Harbin, donde participará en la ceremonia de inauguración de la 8ª Expo Ruso-China y el 4º Foro Ruso-Chino de Cooperación Interregional y se reunirá con estudiantes y profesores de la Universidad Politécnica de Harbin. Cabe recordar que en marzo del 2023, Rusia fue el primer país que Xi Jinping visitó tras ser reelegido por segunda vez como presidente de China y secretario general del Partido Comunista. Seguimos con más en una entrevista con CGTN. Andrei Denisov, el primer vicepresidente del Comité para Asuntos Exteriores del Consejo de la Federación Rusa, ha afirmado que la primera visita de Estado de Putin a China después del inicio de su nuevo mandato reviste gran importancia para ambos países y para el mundo. Veamos. Los dos líderes se han reunido más de 40 veces. Las visitas entre los líderes chinos y rusos se han convertido en una buena tradición de los dos países. Considerando la coyuntura actual tanto a nivel doméstico como internacional, considero que la visita del presidente Putin a China es de gran significado para los dos países y todo el mundo. La situación internacional es complicada y cambiante, pero la relación entre China y Rusia permanece sólida. La relación entre las dos naciones, construyendo unas relaciones amistosas, constructivas y cooperativas, suponen un buen ejemplo para otros países. La visita fortalecerá y consolidará esta asociación modélica entre los dos países. Recordemos que China tiene un papel crucial que desempeñar en la economía mundial debido a los rápidos cambios en la globalización. Estas palabras fueron refrendadas por la presidenta del nuevo Banco de Desarrollo, Dilma Rousseff. Hemos visto que Estados Unidos y algunos países europeos cambiaron sus cadenas de suministro de China a otros mercados emergentes, una tendencia que se aceleró con la pandemia de COVID-19. Pero si nos fijamos en esos mercados emergentes, siguen dependiendo en gran medida del sector manufacturero de China. China es el centro industrial número 1 del mundo, el país contribuye a casi 1/3 del crecimiento mundial. Eso significa que cualquier cambio que ocurra en la globalización ha aumentado a su vez la importancia de China. China ha ayudado a garantizar que la economía mundial siga creciendo. Creo que la propia China también siguió mejorando, poniendo en práctica todas las nuevas tecnologías. Así es como las baterías de litio, los productos fotovoltaicos y los vehículos eléctricos han sido capaces de impulsar sus exportaciones.
Mientras tanto, China se apega a las políticas de apertura en lugar de al proteccionismo. China es un destacado importador de bienes y también un importante inversor en muchos otros países en desarrollo. La iniciativa de la Franja y la Ruta apoyó proyectos de infraestructura en otros países, lo que ha sentado una base muy necesaria para su desarrollo económico. La idea de crecimiento compartido es desinteresada, realmente es la nueva forma en que los países se respetan y trabajan entre sí. Entre os países do mundo. Ante este escenario, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, subrayó que Washington está comprometido a ayudar a garantizar que Ucrania gane la guerra. Así lo comentó durante su más reciente visita a ese país. En medio de su visita a Kiev, Blinken ofreció una rueda de prensa en la que anunció $2.000 millones adicionales en financiación militar para Ucrania. Blinken afirmó que Estados Unidos trabaja para llevar rápidamente más municiones y armas al frente de las fuerzas ucranianas que intentan combatir la nueva incursión terrestre rusa en Kharkiv, lo que proporcionó un telón de fondo sombrío para su cuarta visita a Kiev desde el 24 de febrero de 2022. Recordemos que a Ucrania le faltan tropas y armamentos, en parte debido a los meses de retraso en los envíos de ayuda estadounidense, bloqueada durante medio año a la espera de ser aprobada por el Congreso de Estados Unidos. A la par, el presidente de Ucrania aplazó todas sus visitas oficiales, incluida una a España que estaba programada para el próximo viernes 17 de mayo ante el agravamiento de la situación en la frontera nororiental de su país, donde las tropas rusas abren un nuevo frente de batalla. El presidente Vladimir Putin celebró los avances rusos en Ucrania. Las fuerzas de Moscú siguen avanzando en el frente, especialmente en la región de Kharkov, en el noreste, y afirmaron haber tomado la localidad sureña de Robotine, que había sido una de las únicas victorias de la fallida contraofensiva de Kiev el año pasado. En todas las direcciones, nuestras tropas están constantemente, cada día, mejorando sus posiciones. Mientras tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, anunció una ayuda militar por valor de $2.000 millones para reforzar las capacidades de defensa de Ucrania. La asistencia procede del paquete de ayuda de $61.000 millones para Kiev, aprobado recientemente tras meses de bloqueo en el Congreso en Washington. Durante su visita a Kiev, el secretario de Estado declaró que la Casa Blanca no prohibió explícitamente a Ucrania usar armas occidentales para atacar territorio ruso. No hemos alentado ni permitido ataques fuera de Ucrania, pero en última instancia Ucrania tiene que tomar decisiones por sí misma sobre cómo va a llevar a cabo esta guerra. Una guerra que está llevando a cabo en defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial. Y seguiremos respaldando a Ucrania con el equipamiento que necesita para triunfar. Previamente, Moscú advirtió a los países occidentales que cualquier acción agresiva contra Crimea será seguida de un ataque de represalia. Quiero advertir una vez más a Washington, Londres y Bruselas que cualquier acción agresiva contra Crimea no solo está condenada al fracaso, sino que recibirá un golpe en represalia que será aplastante, manifestó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova. Sin embargo, Zelensky aprovechó la visita del secretario de Estado de Estados Unidos para pedir que Washington envíe más misiles muy pronto. Desde el fin de semana, el ejército ruso ha avanzado en el norte de la región. Se están produciendo intensos combates al norte de la ciudad de Vovchansk, a poco más de 70 kilómetros de Kharkiv, donde se sigue evacuando a la población. Frente a estos avances, Volodymyr Zelensky intenta ser tranquilizador. Pero junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, en Kiev el martes, el presidente ucraniano intentó de nuevo presionar a Occidente. También hemos hablado de los sistemas de defensa antiaérea que necesitamos, en particular para Kharkiv y la región de Kharkiv. Si ya hubiéramos recibido 2 Patriots para esta región, la situación habría sido diferente en esta guerra en general. Por el contrario, Putin ha afirmado que las élites de Occidente tratan de preservar su dominio global y se han arrogado el derecho de indicar a otros pueblos con quién pueden ser amigos y cooperar y con quién no. Las élites occidentales, lideradas por Estados Unidos, se niegan a respetar la diversidad civilizada y cultural, rechazan los valores tradicionales centenarios.
En sus intentos de mantener su dominio global, se han adjudicado el derecho de decir a otras naciones con quién pueden ser amigos y cooperar y con quiénes no. Les niegan el derecho a elegir sus propios modelos de desarrollo y no toman en consideración sus intereses soberanos. Como en épocas pasadas, buscan asegurar su propio bienestar a expensas de otros estados y recurren a métodos neocoloniales. Naturalmente, ni Rusia ni sus socios están satisfechos con esto. Seguimos en esta región porque hoy ha sido noticia el atentado contra el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. El intento de magnicidio tuvo lugar en la ciudad de Handlová cuando salió de un edificio y se acercó a la multitud que le esperaba. Según testigos presenciales, tras oírse varios disparos, Fico cayó al suelo. Agentes de seguridad lo recogieron y lo metieron en un coche que lo trasladó fuera del lugar. El sospechoso ha sido detenido. De acuerdo a los informes, el tirador alcanzó al primer ministro con 3 disparos, 2 en el abdomen y otro en el hombro. En las redes sociales aparecieron las primeras imágenes. Fico se encuentra en estado grave y fue trasladado en helicóptero a un hospital de la ciudad de Banska Bystrica. Una fuente comunicó que la vida de Fico está fuera de peligro. El funcionario estaba consciente durante su traslado al hospital y sus funciones vitales se estabilizaron, informaron así medios locales citando al centro médico. Fico asumió el cargo de primer ministro en octubre de 2023, tras 2 mandatos de 2006 a 2010 y de 2012 a 2018. Encabeza el partido Dirección Social Democracia Smer. Una de las principales medidas que tomó al iniciar su tercera legislatura fue interrumpir la política de ayuda militar a Ucrania del anterior gobierno y abogó por fomentar las negociaciones entre Moscú y Kiev para la consecución de un acuerdo pacífico. Su postura neutral en el conflicto le ha enfrentado a Bruselas y a figuras pro-occidentales dentro de su propio país. Seguimos con este tema y es que en el viejo continente varios líderes han mostrado consternación tras el atentado. Los líderes de las principales instituciones europeas, así como numerosos jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos Pedro Sánchez, condenan el atentado contra el primer ministro eslovaco Robert Fico. La presidenta de Eslovaquia dice estar conmocionada. Stalo sa niečo, vážnosť čoho si zrejme ešte nedokážeme uvedomiť, alebo to nedokážeme obsiahnuť. Fyzický útok na predsedu vlády je predovšetkým útok na človeka, ale je to aj útok na demokraciu. Akékoľvek násilie je neakceptovateľné. Nenávistná retorika, ktorej sme v spoločnosti svedkami, vedie k nenávistným činom. Prosím vás, zastavme to. El agresor está detenido y el presidente del Parlamento de Eslovaquia ha condenado lo sucedido. Hrozná udalosť, ktorou ozbrojený útok na predsedu vlády Roberta Fica je, vnímam ako útok na princípy slovenskej demokracie. Nikdy v histórii Slovenska sa takýto hrozný čin neudial. La presidenta de la Comisión Europea ha mostrado su rechazo a estos hechos en redes sociales. Von der Leyen dice que la violencia no tiene cabida en la Unión Europea y que condena fuertemente el ataque contra Robert Fico. No ha sido la única líder del continente en pronunciarse. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, escribió que estaba conmocionada por este horrible ataque y condenó el acto violento. El canciller alemán, Olaf Scholz, se mostró profundamente conmocionado por la noticia y lo calificó de ataque cobarde. La violencia no debe existir en la política europea, afirmó. Y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se declara profundamente conmocionado por el atroz ataque contra su amigo y reza por su salud y su rápida recuperación. Fico es la figura política más influyente en Eslovaquia en las últimas 2 décadas, en las que ha sido jefe de gobierno por más de 10 años en 3 ocasiones distintas. En France 24 hablaron con el politólogo Hossein Kleismit para conocer más sobre el primer ministro eslovaco. Robert Fico, como ya dijiste, es un veterano de la política eslovaca, era originalmente un abogado, estudió derechos en la Universidad Comenius de Bratislava, por la que muchos del movimiento populista de Eslovaquia pasaron.
Entonces era durante la autocracia de Mečiar, quien gobernó hasta el año 98, era diputado en el Parlamento de Eslovaquia, donde era uno de muy pocos diputados quienes no salieron del Parlamento por protesta a la autocracia de Mečiar. Y entonces llevó su partido Smer, lo que significa dirección, llevó su partido a un rumbo mucho más populista, al principio un populismo de izquierda, simpatizó durante por lo menos algunos años con Hugo Chávez, retóricamente por lo menos, y entonces llevó su política a un rumbo mucho más nacionalista. Hoy en día generalmente es visto como simpatizante de Vladimir Putin, se rehusó a enviar armamentos a Ucrania, que es un país vecino, y en general ha sido visto como parte de la onda populista de derecha que ha tenido éxitos en varias elecciones europeas últimamente. Por otra parte, el politólogo Eduardo Luque dijo a RT en español que al Eslovaquia ser uno de los países que se opuso a ofrecerle ayuda militar a Kiev, constituye un objetivo vulnerable para las provocaciones. Todo esto forma parte de la misma política. Cuando no consigo, por medios normales, electorales, digamos, no consigo mis ideas, mis principios, mis deseos, en este caso la OTAN, de implementar una mayor participación de Eslovaquia en el conflicto ucraniano, entonces genero más de fondo, genero manifestaciones en contra del gobierno, como estamos viendo en Georgia en este momento y como vimos en Bielorrusia en su momento, ¿no? Para obligar al presidente bielorruso a romper con Rusia y aliarse con la OTAN. Esto es lo que estamos viendo ahora nuevamente en Eslovaquia, con la idea de precisamente forzar a que este país intervenga directamente en Ucrania y rompa su neutralidad y su búsqueda de una pacificación en la zona, que es lo que deseamos, todos. Es evidente y hemos visto cómo la Alianza Atlántica y el bloque comunitario no han tenido ningún problema en incitar y hacer prolongar la guerra innecesariamente, evitar los acuerdos de paz que se firmaron o que estaban a punto de firmarse al comienzo del conflicto, o volar el Gulf Stream. Así que este atentado formaría parte de esa política de llevar la guerra a cualquier consecuencia y a cualquier nivel. Y cualquiera que esté en contra de apoyar a Zelensky, a la OTAN y a la Unión Europea en este conflicto, ha de temer por su vida. Esto es el mensaje que envía ahora mismo Zelensky y los que le apoyan en todo el conflicto de Ucrania. Cambiamos de tema y nos trasladamos a Medio Oriente porque la guerra de Israel contra los palestinos sigue siendo noticia. La actual operación militar israelí en Rafah ha hecho retroceder las conversaciones con Hamás, lamentó el primer ministro de Qatar, mediador en las negociaciones de tregua en la Franja de Gaza. En el Foro Económico de Qatar, el primer ministro dijo que en las últimas semanas, en especial, hubo cierto impulso, pero por desgracia las cosas no se movieron en la dirección correcta y ahora están en una situación casi de estancamiento. Qatar, junto con Egipto y Estados Unidos, han estado mediando desde hace meses. Sin embargo, el premier qatarí valoró que no está claro cómo parar la guerra del lado israelí. No creo que estén considerando esto como una opción, incluso cuando hablamos de acuerdo y de avanzar hacia un posible alto al fuego, señaló. Los políticos israelíes están dejando ver con sus declaraciones que continuarán en Gaza, que proseguirán la guerra y no está nada claro qué será de Gaza después de esto, añadió el dirigente.
Precisamente sobre este tema, decenas de miles de civiles continuaron huyendo este miércoles de la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, bombardeada por Israel y amenazada con una gran ofensiva terrestre en el día en que los palestinos conmemoran la Nakba, la catástrofe que supuso para ellos la creación del Estado de Israel en 1948. Continúan las evacuaciones en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Decenas de miles de civiles salieron de la localidad el miércoles en una fecha en la que los palestinos conmemoran la Nakba, la catástrofe que supuso para ellos la creación del Estado de Israel en 1948. Durante la Nakba, alrededor de 760.000 árabes palestinos huyeron o fueron expulsados de sus hogares, según datos de la ONU, para refugiarse en los países vecinos o en lo que se convertiría en Cisjordania y la Franja de Gaza. Los palestinos que hoy huyen de los combates aseguran que la guerra actual es peor que la Nakba. Esta es mera destrucción, no es una Nakba. Durante la Nakba nuestras casas y tierras no fueron destruidas. Todo permaneció en su lugar cuando fuimos expulsados. Cuando dejamos nuestro país, dejamos todo pensando que volveríamos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, prometió destruir a Hamás tras el ataque del movimiento islamista el 7 de octubre. Para ello, el dirigente está decidido a lanzar una gran operación en Rafah, donde viven hacinados cientos de miles de palestinos, la gran mayoría desplazados por la guerra, y donde, según él, se encuentran atrincherados los últimos batallones de Hamás. Nuestras fuerzas están combatiendo en toda la Franja de Gaza, en Jabalilla, Zeitún y Rafah. Hacemos esto mientras evacuamos a la población y mantenemos nuestro compromiso con sus necesidades humanitarias. Nuestros esfuerzos están dando frutos. Hasta ahora en Rafah, casi 500.000 de personas han sido evacuadas de zonas de combate. La catástrofe humanitaria de la que hablaron no se ha materializado ni lo hará. Las perspectivas de una operación militar a gran escala en Rafah preocupan a la comunidad internacional, empezando por Estados Unidos, principal aliado de Israel, por sus consecuencias para la población civil. La Unión Europea pidió a Israel que cese inmediatamente su operación en Rafah. La Nakba, catástrofe en árabe, fue un acto deliberado y sistemático llevado a cabo para crear el régimen sionista en la Palestina histórica, que era significativamente árabe-palestina antes de 1948. El día de la catástrofe se puede comprender a través de testimonios y documentos, incluso fotografías de palestinos obligados a huir a la diáspora. La Nakba fue un acto deliberado, bombardeos israelíes para desalojar a los palestinos, soldados a punta de bayoneta, torturas psicológica de radio y con folletos. Unos 530 pueblos y aldeas palestinos fueron destruidos para que no pudieran volver y las casas que quedaron fueron ocupadas por israelíes. A propósito de este tema, en medio de una brutal guerra en la Franja de Gaza, en varios países del mundo se realizaron grandes marchas por el aniversario 76 del Día de la Nakba. Esta jornada está marcada por un doloroso acontecimiento para los palestinos en todo el mundo. Se llama Nakba, que en árabe significa catástrofe. El hito, que hoy cumple 76 años, recuerda la expulsión masiva de los palestinos de sus tierras históricas en 1948. Con este motivo, cada año los palestinos en diversos países rememoran décadas de desplazamiento. Pero este año las movilizaciones se realizan tanto en territorios ocupados como en otros países, bajo la sombra de otra situación catastrófica en Gaza. Tal vez ahora tengamos otra Nakba, una Nakba más dura que la primera. Es una guerra de genocidio contra nuestro pueblo en la Franja de Gaza, en Cisjordania, y también cambian la historia, especialmente en la mezquita de Al-Aqsa, en todas partes. Las marchas también se realizan en otras partes del mundo. En España, en la ciudad de Barcelona, centenares de civiles enfatizan que protestar por el derecho legítimo del pueblo palestino no depende de la religión, ya que es una cuestión de humanidad. Estoy aquí porque no sé qué más se tiene que decir para que pare del genocidio en Palestina. Las manifestaciones no se limitan solo a ese país europeo. También en la capital de Australia, los manifestantes quieren mostrar que la tierra de Palestina pertenece a los palestinos y que no se puede cambiar esa realidad.
Hoy son los recuerdos de la Nakba. Ahí es cuando establecen lo que llaman Israel, que es la entidad de ocupación de Palestina. Así que es muy importante recordar eso para asegurarnos de que Palestina siga siendo Palestina y no sea otro país. Los manifestantes en Amán, la capital de Jordania, no se quedaron en silencio. Al denunciar 76 años del genocidio israelí contra los palestinos, desean que la Nakba de este año sea el inicio de la liberación de Palestina con sus fronteras históricas. Exijo a la comunidad internacional que actúe y detenga la guerra de exterminio contra nuestro pueblo en Gaza. Lo que está sucediendo no es lógico. Lo que está sucediendo en Gaza, en toda Palestina y en Cisjordania, nunca ha sucedido en la historia. La ocupación ha cometido crímenes de guerra durante 76 años y la comunidad internacional guarda silencio. ¿Hasta cuándo? El mundo tiene que actuar para detener esta masacre y esta guerra de exterminio. Mientras continúan las marchas en todo el mundo sin descanso, está ocurriendo otra Nakba en la Franja de Gaza con más de 35.000 personas civiles asesinadas frente al silencio de la comunidad internacional. Juan Carlos Rosso con información de Narges Fallah, Hispan TV Noticias. Sin embargo, y a pesar de todas las evidencias, Estados Unidos no cree que haya un genocidio en Gaza, pero estima que Israel debe hacer más para proteger a los civiles palestinos. Así dijo el asesor de seguridad nacional del presidente Joe Biden. Creemos que Israel puede y debe asegurar la protección y el bienestar de los civiles inocentes. No creemos que lo que está pasando en Gaza sea un genocidio. Hemos rechazado firmemente esta afirmación. Mientras las negociaciones sobre un alto el fuego se estancan, Estados Unidos considera que la responsabilidad de alcanzar un acuerdo de paz recae en Hamás. Creemos que sería un error lanzar una operación militar grande en el corazón de Rafah, que pondría a muchos civiles en riesgo sin una ganancia estratégica clara. El presidente ha dejado claro que no proporcionaría ciertas armas para tal operación. No ha ocurrido y seguimos trabajando con Israel en una mejor manera de asegurar la derrota de Hamás en toda Gaza, incluida Rafah. Con el repaso a las noticias más relevantes del panorama internacional en las últimas horas, ponemos punto final a nuestra emisión de hoy. Manténgase informado en el canal cubano de noticias.